bendiga, amadas familias, hermanos, amigos que se están conectando hoy con nosotros para que el Señor nos ayude a comprender algo tan poderoso como es la verdad espiritual, la profecía que atravesó desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés, hermanos amados, que es la revelación del Evangelio. Escuchen, la revelación del Evangelio como se encuentra en Cristo Jesús. Es la revelación de la Biblia en cuanto a los tipos, los servicios realizados por el Señor Jesucristo hoy en el tabernáculo celestial y como nuestro sumo sacerdote. Si no tenemos una luz clara de esto, difícilmente vamos a entender el ministerio del Señor en el tabernáculo celestial hoy, y el cual le fue mostrado a Juan el apóstol. Vamos a hacer una oración por ustedes. Hemos orado porque esto no es simplemente una historia muy bonita. Esto es medular para poder entender el sacrificio que realizó nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, que es como a mí me gusta decirle así, su nombre en hebreo, que realizó el Señor Yeshua en el Calvario, en el madero, en su sepultura y en su resurrección, y que ahora está ejerciendo el sumo sacerdocio. Él es el ministro del tabernáculo celestial hoy. Él es el ministro del tabernáculo celestial hoy. Padre Adonai, en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado, hemos clamado por cada una de las personas que se iban a conectar hoy. Estamos creyendo que esto va a ser luz y conocimiento más amplio revelado de la obra de tu amado Hijo Yeshua, de la obra de Él y como sumo sacerdote en el santuario divino que está en los cielos. Bendice a cada persona, Señor, y que el espíritu de revelación y sabiduría venga sobre cada uno de ellos para que crezcan, para que se fortalezcan en la fe, no en las creencias, Señor, y para que se afirmen como las columnas del tabernáculo en estos momentos y en este tiempo final en esta época de la humanidad. Así es que amén, 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 amén. Hermanos, saludos para todos, para los de Facebook y los de YouTube, porque esto va a ser subido a YouTube. Por favor, los que nos escriben, ¿de dónde nos escriben? Para nosotros es muy importante porque también oramos por los hermanos de esas naciones y por las naciones. Déleme, por favor, y comparta el video. Hermanos, esto no es una prédica más. Esto no es algo que se saca de la manga. El tabernáculo es la columna vertebral de toda la palabra de Dios, y es tipo de toda la obra del Señor Jesucristo. No es solo para los judíos, no fue solo para Israel, fue un modelo que le fue enseñado a Moisés, el modelo celestial, para que su hijo Bezalel levantara. No fue construido, fue levantado. Y quiero decirle algo, mi amado y mi amada, sin esta revelación, la vida nuestra quedará siempre muy a ras de lo natural, y en vez de tener fe, lo que vamos adquiriendo son creencias y formalismos, ritualismos que nos van secando, y vamos aprendiendo mucha actividad religiosa. Así es que esto es de Dios, sabemos que es del Eterno, sabemos que Él nos ha movido en este tiempo a tomar una verdad que es actual
que Juan, repito, Juan el discípulo, en la isla de Patmos, el cielo se abrió, y tengo aquí unas citas para todos aquellos que nos están viendo, porque tenemos que entender que esto no son solo columnas y tiendas, sino del sacerdocio de Cristo, cómo lo hacían, qué se hacía, tipo y figura. Y Juan lo vio en Apocalipsis 15:5, en Apocalipsis 11:19, en Apocalipsis 8:3 y en Apocalipsis 9:19, para que si usted quiere compartirlo con tantos hermanos que podemos compartir las verdades divinas, podamos compartirlo. Bendiciones, y con la oración y el clamor por las naciones que hicimos en esta tarde, y por usted no es coincidencia que se esté conectando. Díganos de qué país, dele me gusta, y sobre todo evangelicemos, hermanos, compartamos el video. Dios les bendiga, y vamos a entrar aquí en materia como lo hicimos ayer. Ayer fue el número 1, y si lo hacemos todo hasta donde el Señor nos diga, nos podemos llevar no sé cuánto tiempo, porque cada cosa representó al Señor Jesucristo en esta obra maravillosa del Espíritu Santo, en que es algo profético para el mundo que ya pasó, los años que ya han pasado, pero para estos momentos que estamos en los finales de los tiempos, y podamos tener un encuentro fuerte con la revelación del Espíritu Santo. No estamos dando información, amados, no es ese el propósito ni lo que Dios nos ha hablado para dar información cuando damos medidas y damos esto. No es información, es compartirte la revelación que cambió por total nuestras vidas y el ministerio que el Señor nos dio. Entonces vamos a ver, ayer hablamos de la puerta, 4 columnas, 4 colores, 4 evangelios. Dijimos que la puerta tenía 9 metros de ancho para que pudiera entrar todo el que quisiera entrar, porque todo el que quiere entrar al Señor Jesucristo puede hacerlo. En una sola de cualquiera de estas 60 columnas está el Evangelio. En una sola. Mi amor, no sé si querés ayudarme. Está concentrado, como decimos aquí, para hacer las tomas y sea más fácil para ustedes. Hablamos del cordel, que hay un cordel fuera y un cordel por dentro. Ustedes lo pueden ver aquí. Todas las columnas tenían un cordel por dentro y un cordel afuera. Este cordel era de pelo de cabra y significaba que Jesús fue hecho pecado por nosotros, aunque nunca pecó, fue hecho pecado, dice la palabra de Dios. También tenía un clavo hincado en arena del desierto para sostener, como hacen las carpas hoy en día, carpas médicas ahora que está tan de moda todos estos asuntos. Y este clavo Isaías profetizó diciendo: y lo hincaré como clavo firme, en lugar firme. ¿Cuál es la tipología? Cristo fue sepultado, pero no fue enterrado, fue sepultado, es diferente. Y el clavo estaba a mitad, porque significa que él fue sepultado y resucitó. Pero dice, la tipología de esto es que Cristo se mantuvo firme en el desierto de la tentación, y así quiere sostenernos firmes como iglesia y como creyentes. Eso significa esto. La moldura era de plata, que nos habla de redención. Él nos redimió. La moldura era de plata. Capitel. El capitel
el capitel era de plata, que nos habla de redención. La columna por dentro era de madera de acacia con bronce, que significa juicio, y la parte en que estaba la columna metida era de bronce, que habla de juicio. Israel tuvo en una sola columna todo el mensaje del Evangelio, y para ustedes todo el mensaje del Evangelio está solamente en esta columna. Vimos también el capitel simboliza redención. el kippah. Y las cuerdas significan no solamente que Cristo fue hecho pecado, sino que se asemejan al amor del Señor, que sostiene con seguridad al tabernáculo, a la iglesia que verdaderamente lo sigue y le ama y tiene comunión con él, y tipifica al creyente. Esta puerta era el único medio de acceso al atrio. Esta puerta estaba ubicada al oriente del tabernáculo. Consistía, ya lo dijimos, en 4 colores de la cortina. De eso tiene que ver el en vivo de ayer para que pueda. Y tenía 9 metros de largo, bien ancha para todo el que quisiera entrar. Así es la salvación, bien ancha para todo el que quiera entrar, y 2 metros 20 de alto, porque solamente este era el acceso. Nadie podía entrar por los costados, ni por ningún intermediario, ni por otro intercesor. Nadie podía entrar a la salvación si no era a través de la puerta, que era el Señor Jesucristo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entraba aquí el israelita y lo primero que encontraba era el altar de bronce, el altar de los sacrificios. Este altar fue encendido con fuego del cielo, y ahí era, hermanos, donde se sacrificaban los animales que venían a ser sustitutos del pecador, del israelita, porque la vida está en la sangre. Levítico 11:17 o 17:11, por ahí. La vida está en la sangre. Ellos llevaban el animal para que ese cordero, ese buey o cualquier otro tipo, bueyes, machos cabríos, corderos o palominos y palomas, eran degollados por el que venía a ofrecerlo. O sea, el hombre que degolla aquel animal lo representaba. Si yo llevaba ese animalito, él iba en mi representación. Imagínense lo terrorífico de tener que degollarlo, y el levita que trabajaba acá, que servía acá, tomaba la sangre en un recipiente especial y era usado para ponerla en los altares, esa sangre. El altar de bronce vimos que era cuadrado, 4 cuernos que nos hablan de la salvación del mundo, salvación para el este, para el oeste, para el norte y para el sur, salvación para todo el que la quería. Estaba inmediatamente entrando. O sea, nadie puede entrar el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que tipifica? Tipifica el sacrificio del Señor Jesús. ¿Dónde era que estaba colocado? En el patio, en el atrio, al aire libre. Estaba colocado en la puerta del tabernáculo. Era el primer paso para poder acercarse al Eterno. Era el primer paso para poder acercarse. Y revela el poder
de la sangre del Cordero de Dios. El poder de su sangre no es solo para reprender y para usarla como un, ¿qué puedo decir? Como un acertijo no es la palabra. Fetiche. Como una muletilla, y la sangre me cubrirá, y la sangre aquí, y la sangre. No, aquí había revelación de lo que era la sangre del Hijo de Dios, porque en su sangre está su vida. Aquí Dios revela el poder de la sangre. Como personas que amamos al Señor Jesucristo, tenemos que tener claro lo que es, fue y será el poder de la sangre de Él, el poder de su sangre preciosa, lo que significa, cómo se puede aplicar hoy. No hay otra palabra, no solamente como una muletilla, sino como en una forma supersticiosa. Un fetiche. Como un fetiche. Y a veces caemos en esa rutina, hermanos, que lo mencionamos como nada. ¿Por qué? Porque poco se ha enseñado de esto, poco enseñamos del poder de la sangre del Cordero de Dios para limpieza del pecado, etcétera, etcétera. Entonces a veces lo usamos así, como acabo de decir, mi amor. Como fetiche. Como fetiche, como supersticioso. Entonces, hermanos, era el lugar, el altar de bronce, era el lugar donde una vida inocente, donde un animal inocente, una vida inocente era entregada por el pecado del que lo llevaba. Primera de Pedro 3:18. Era un lugar donde el fuego era la santidad divina, como consumía aquel sacrificio. Era un lugar de sufrimiento, de sangre. Aquí se derramaba la sangre de la víctima, un lugar de muerte. ¿Sabe qué significa para nosotros hoy? Un lugar de muerte al yo. Hermanos, por eso es que usted ojalá no se pierda ninguna esta enseñanza. Porque el tabernáculo no era solo para los judíos. Eso es falso de parte a parte. El tabernáculo fue un modelo de lo que había en el cielo. En el cielo existe el templo celestial. En el cielo existe el tabernáculo de Dios. Al punto que Juan dijo en Apocalipsis 15:5: después de estas cosas miré, y fue abierto el templo del tabernáculo del testimonio. En 11:19 de Apocalipsis: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y así más versículos. Pero O sea que Juan le fue mostrado el tabernáculo celestial y todas sus partes. Exacto. El lugar santo, el lugar santísimo. El lugar santo. Con sus altares, con sus muebles sagrados. Con todo. Desde el arca hasta el altar del incienso, el candelabro, la mesa de los panes. Todo eso lo vio Juan. Lo que quiere decir que no es un asunto dogmático, no es un asunto tampoco para los judíos solamente, no. Es un asunto para la iglesia. Para nosotros. Por eso se revela desde principio a fin en la palabra. Por eso se revela desde Génesis hasta Apocalipsis. Exacto. Como algo medular en el Evangelio. Totalmente. Si no comprendemos esto, estamos nada más comprendiendo porciones de la Biblia. Sanidad, aleluya. Milagros, aleluya. Profecía, aleluya. Liberación de demonios, aleluya. Doctrina, aleluya. Porque todos los sacrificios y todo el sacerdocio que oficiaban en el tabernáculo, todo era tipo también del sacerdocio de Cristo. Del sacerdocio que está, y que hoy ocupa el Señor en el tabernáculo celestial. Exacto. Eso han sido un área de ministración un poco penumbral, un poco que no se ministra mucho. Y bueno, es que es un tema, o una verdad más bien, no un tema, una verdad espiritual,
No una es verdad una espiritual doctrina. que hay que escudriñarla, que hay que buscarla, que hay que, Exacto. Es Cristo mismo. Cristo que hay que mismo, sumergirse. Cristo mismo no es un tema. Es correcto. Cristo mismo no es, Yeshua no es una doctrina. Yeshua no es un dogma. Yeshua es el Hijo unigénito de Dios, el Hijo primogénito del Eterno. Así es que podemos establecer doctrinas. No fue para los judíos, hermanos, porque tenemos conceptos bastante errados. Que el Antiguo Testamento todo fue para los judíos, que ya no sirve. Yo no sé de dónde salió eso cuando Jesús fue claro. Juan 5:45 les dijo a los judíos: si ustedes creyeran en Moisés, creerían en mí, porque él escribió de mí. ¿Dónde escribió Moisés? Lo dijimos ayer, en el tabernáculo. Ahí fue donde el Señor, y el tabernáculo es tipo del Señor Jesucristo, tipo de la clase de iglesia que somos. Si somos una iglesia niña, ¿Por qué no amplías eso, esa parte de la iglesia? ¿Perdón? El simbolismo de lo que es la iglesia a la luz del tabernáculo. Sí, pero lo vamos a ver después. Esto es muy largo. Y tipo del creyente. ¿Qué clase de creyente soy yo? Si soy un hijito, si soy un niñito o si soy un padre. ¿En qué lugar estoy como creyente? Eso lo vamos a ver. ¿En qué lugar estoy? ¿Estoy aquí en el atrio nada más o he entrado a este lugar y a este otro lugar? Hermana, pero ¿por qué no lo descubre? Porque todavía no es el tiempo. Vamos a estarlo viendo parte por parte, porque esto cubre muchísima enseñanza para nuestras vidas el día de hoy. Y porque la idea no es que escuchen una enseñanza, la idea es que cada quien entre a escudriñar sobre lo que es el tabernáculo, lo que es Cristo. Exacto, mi amor. Que entren a escudriñar lo que fueron los sacrificios y lo que es Cristo hoy como sumo sacerdote. Exacto. Como intercesor delante Exacto. de Dios. Que por eso es que no podemos decir, es mi religión, aquella religión no, aquella otra tampoco, nada. Religión no salva, la religión no te salva. Es el Señor Jesucristo revelado, hermanos, revelado. Después de aquí, ya repito, era un lugar de sufrimiento donde morían las víctimas. El fuego de este altar venía de Dios. Levítico 9:24, Levítico 6:13. Era este fuego, nunca se podía apagar, nunca. El fuego era eterno, era símbolo del juicio de Dios, expresaba la santidad de Dios, nunca podía apagarse, era perenne, no podía apagarse y era encendido. Si era perenne, ¿de dónde salía el fuego? Perdón, el fuego que lo encendió. ¿Qué encendía el fuego del altar? Directamente venía. Aleluya, gloria a Dios. Directamente. En la serie que nosotros grabamos, que fue, bueno, para nosotros impresionante lo que Dios hizo, mostramos cómo, bajo la dirección de Fabián, nuestro hijo, cómo el fuego descendía, como ver una chispa gigantesca del trono de Dios, una bola de fuego. Del trono del Eterno acá. Era encendido y no podía ser apagado jamás. En la tipología del tabernáculo, con respecto a nuestras vidas, habla ahora, porque ahora nosotros somos el tabernáculo. Amén. Pero ¿qué hacemos con nuestro altar? Lo apagamos. Y el Señor dijo, perennemente estará encendido, perennemente. Y muchos han dicho, la Biblia se equivoca porque ya no existe ese altar. No, ahora debe ser nuestra vida interna, nuestros caminos. Debemos estar encendidos diariamente. Entonces, amados, este fuego este altar, ya saben lo que significa, no tenía gradas
porque para la salvación no hay ayudas, es solamente la sangre del Cordero. Por favor, quieren ayudarnos en esta misión, porque el Señor nos dio esta misión para ahora. Compártalo, envíeselo a sus líderes, envíeles esta que no es una enseñanza. Para nosotros esto no es una enseñanza, es una impartición. Este altar ya di más de 7 Paraguay celeste. de 7 propósitos que tenía. Estaba sobre la arena, no tenía gradas, significa que Dios descendía al hombre, que Dios daba oportunidad a todos, que no se puede llegar a Dios con justificaciones propias, que solo se puede llegar al Padre y a la salvación a través de la sangre y la sangre del Cordero inmolado. ¿Y por qué tenían que venir los israelitas con los animales aquí? Para que Dios pudiera acercarse a ellos y ellos a Dios a través de la sangre. Por eso, a través de la sangre de Cristo Jesús, Él abre el camino nuevo y vivo para nosotros, pero no solo por su sangre. La cruz tiene 3 dimensiones, hermanos. Vamos a ver un montón de cosas nuevas. Su muerte, su sepultura y su resurrección y su sacerdocio a la derecha del Padre ahora. Poco sabemos de su resurrección, poco le damos Repite las 3 importancia. dimensiones de la cruz, por favor. Su muerte, Guadalupe de México. su sepultura, su resurrección y su ascensión como sumo sacerdote. Pero nosotros, la enseñanza que por años hemos recibido es solamente una de las dimensiones. La cruz, la cruz, la cruz, su sangre y la cruz. Y gloria a Dios por la cruz. Y amén. Y gracias al poder de Él por la sangre. Celeste desde Paraguay. Y que murió y resucitó. Sin embargo, Pablo, pregúntese usted, amado, y pregúnteselo a su líder o si usted es un líder. ¿Por qué Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado? Oiga, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Vana sería nuestra fe. Lo que dice Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Nula. Vana, nula. Porque la resurrección tiene un poder tremendísimo le voy a decir solo una parte. Gracias, hermana Celeste de Paraguay. Porque Él ascendió para tomar el sumo sacerdocio que se originó en la enseñanza del tabernáculo. En la enseñanza del tabernáculo. Se hacía cada año, Hebreos 10:13, Hebreos 10:5, ahí lo dice. Hebreos 10:6 y 8, es Hebreos que nos habla Pablo del tabernáculo, hermanos. Pablo no es solamente el Antiguo Testamento, ha sido una enseñanza no correspondiente, una enseñanza de que era para los judíos, de que solamente era para los judíos, que eso no hay ni que estudiarlo porque ya fue abolido. Santo Espíritu, como a veces decimos cosas que no tienen sentido. Gracias, Sandra, desde México. Amén, mexicanos al grito de guerra. Ese es el himno de los mexicanos. Vean qué tremendo, hermanos. Después todo, les he dado más o menos 15 razones de por qué el altar de bronce, por qué era de bronce, por qué era cuadrado. Las medidas tienen otros tipos, símbolos tremendos. No había gradas como esto. 4 cuernos que nos hablan de la salvación de toda la humanidad, del mundo. Inclusive David, cuando andaba huyendo de Saúl, entró al santuario y se agarró de los cuernos del altar. O sea, esto es una riqueza tan tremenda y representa el sacrificio, el derramamiento, la sangre del Señor Jesucristo,
su sufrimiento, el juicio de Dios, y tenía 2 barras de bronce también que los sacerdotes llevaban cuando caminaban por el desierto, y hablan de resurrección y ascensión del Hijo de Dios. Resurrección y ascensión del Hijo de Dios. Todo esto lo habla, los tipos eran sombra. Si usted lee Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 10, desde el 8, pero usted se va a encontrar cómo Pablo habla y descubre lo que fue un tipo, un modelo para los antiguos, ahora viene a ser una realidad en la ascensión del Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Y al ministerio que Él ejerce hoy. Gloria a Dios. En el lugar santo del cielo. Es que, hermanos, el Señor fue sacrificado cuando Él entregó su vida, no para que sepamos de Él. Las religiones nos informan de Él. Él hizo esto, Él hizo aquello, pero para que tuviéramos comunión, relación, para que amemos su palabra, para que amemos al Santo Espíritu, al Ruach HaKodesh en hebreo, porque la palabra fue toda escrita en hebreo, y las traducciones a veces nos dejan cositas sin entender, pero fue para comunión, para relación diaria, no para relación, amados hermanos, solo el domingo y el jueves y en la reunión de mujeres y en la reunión de jóvenes. No, todo eso está excelente, pero fue para tener una relación con Él. Y el tabernáculo nos muestra al Señor Jesús en toditititito. Yo quiero dar un pequeño brinquito antes de hablar. Mire, nos queda hablar del lavacro, la pila. ¿Para qué? ¿Por qué se puso ahí la pila? ¿Por qué se puso antes de la entrada al lugar santo? ¿Qué significa hoy para nosotros? El lavacro era también de bronce. Todo aquí era de bronce. Hay iglesias que se estacionan aquí, cuya enseñanza es solamente la cruz y la sangre, y amén, 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 la cruz y la sangre, amén, hasta infinito. Pero, y creyentes que también realizan su vida cotidiana aquí. Eso lo vamos a ver cuando veamos de qué nos habla el tabernáculo como personas. Y aquí es lugar santo y lugar santísimo. Quiero decirles que el sacerdote se acercaba al lugar santísimo y ahí venía la presencia de Dios. Había una actividad de querubines, una actividad viva de los querubines, de manera que el que entraba indignamente era muerto por los querubines, porque aquí el sumo sacerdote oficiaba al Eterno. El primero fue Moisés. De aquí Moisés recibió cánticos de alabanza para él, porque a veces, hermanos, no sabemos, no entendemos el poder maravilloso de la adoración. A nosotros la adoración nos llena, que pasamos horas adorando, porque te encuentras con Él en el lugar santo, que lo vamos a mostrar en otros programas. El sacerdote oficiaba, el sumo sacerdote, una vez al año frente al arca de Dios, frente al arca. Lo vamos a mostrar en otros en vivos. Pero si usted ve, amado hermano, en Hebreos capítulo 8, dice: Cristo entró glorioso al tabernáculo celestial.
al lugar santísimo para administrar desde allá lo que él consiguió, la obra que consiguió en el Calvario, la obra plena que él consiguió. Él está como sumo sacerdote intercediendo todavía por nosotros. Dice, él se sentó a la diestra del trono de la majestad en las alturas y es ministro hoy en día, dice Hebreos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, ministro del santuario y del tabernáculo celestial, que es la muestra que tuvimos aquí en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jeremías, Isaías, Reyes, Crónicas, los Evangelios, todo el Nuevo Testamento. Él es el tabernáculo, es la línea conductual, la médula y la columna de toda la Biblia, de toda la Biblia. La Biblia se sostiene por esta columna que fue el tabernáculo. Eso está en Hebreos 8, 1 y 2. Si Cristo hubiera permanecido en la tumba, Pablo lo dijo claramente, vana sería nuestra fe. Él resucitó para entrar al lugar santísimo como sumo sacerdote, para seguir intercediendo con nosotros. ¿Por qué? Lo veremos en la próxima. Amor, creo que hasta hoy llegamos aquí. Bueno. Compártalo, hermano, evangelice, compártalo. Esto ha sido una impartición. Yo no soy predicadora. Es una impartición y fue saturada de oración durante la tarde para que su espíritu sea tocado por esto. Atrévase a enviarlo a sus amigos, a otros hermanos, a otras personas, porque el tabernáculo fue tipo y figura, fue sombra, dice Hebreos. Hebreos 8, Hebreos 9, Hebreos 10 y en todos los profetas, mayores, menores, en todos los evangelios, en las cartas de Pablo, en la Torá, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, aparece el tabernáculo. No es una doctrina, es una enseñanza y figura de Cristo el Señor. Escríbanos, háganos preguntas y necesitamos soltar la religiosidad, soltar el conocimiento mental y clamar por revelación que sí va a transformar nuestras vidas. Dios les bendiga. No se le olvide decirnos de qué país nos escribió y darle me gusta y haga sus preguntas, haga sus comentarios, porque hemos orado por esto. Muy fuerte hemos orado, porque esta misión nos la ha dado el Señor en este tiempo final. Bendiciones, Dios les bendiga.